Bueno, como decíamos en la sección anterior, el estudio inductivo de la Biblia tiene varios componentes. Ya vimos, a través de la observación se descubre lo que dice el texto, se hace la historia del texto, el ambiente, es decir, el ambiente donde se desarrolló el texto originalmente y a quienes originalmente fue dirigida el texto bíblico objeto de estudio. Por ejemplo, decíamos de Tercera de Juan 2 fue dirigido a la iglesia primitiva y era un saludo, ¿no? No se ve muy bien que usemos ese texto para hablar de la salud, aunque es importante, sí, digamos, pero si queremos ser más bíblicos, mejores intérpretes del texto bíblico, bueno, tenemos que decir que originalmente eso era un saludo, ¿ok? Y que es parte del plan de Dios que tengamos salud, pues. Hay otro componente básico de este estudio inductivo llamado la interpretación. Allí buscamos el significado, qué significado está contenido en el pasaje. La interpretación, entonces, en el método inductivo vamos a ver el significado, qué significado tiene el pasaje. También requiere el uso de referencias, por ejemplo, referencias interbíblicas, que es importante, ¿no? También el uso de un análisis gramático literario, es decir, el tipo de literatura y la gramática que usa la literatura. Este es el método que usamos dentro de la iglesia adventista, ¿no? Hay un método que se llama histórico crítico. Es un método de interpretación que tienen otras escuelas y otras denominaciones, pero el de la iglesia es gramático literario, ¿no? Así que hay que ver aquí, ver la gramática, ver el tipo de literatura que tiene la Biblia, ¿no? Porque la Biblia tiene poesías, tiene epístolas, tiene profecías. Bueno, vamos a ver más adelante eso, y ustedes van a notar cómo el tipo de literatura también es importante. También debemos, en el marco de la interpretación, en este estudio inductivo del cual estamos hablando, es descubrir las verdades que contiene el texto bíblico. Hay que descubrirlas. Algunas veces no están así a pedir de labios, como decimos, ¿no? Necesitamos una mejor, ser como no solamente observadores, sino intérpretes del texto bíblico. Y bueno, finalmente este método inductivo tiene otro contenido llamado la aplicación. Ahora, después que hemos observado el texto, ahora lo interpretamos, y ahora, después de eso, el otro paso es, usted como hermeneuta, como evangelista de la salud, como estudioso de la Escritura, va a dar una aplicación. ¿Cómo se aplica el texto bíblico a la vida? El significado de ese texto bíblico, cómo se aplica a la vida, a la mía y a la vida de cada oyente. Y el producto final del estudio inductivo de las Escrituras es que tenemos vidas transformadas. La vida del que interpreta, del que expone la Biblia queda transformada, así como del que aquella persona que lo está oyendo. Ok, vamos a ver en detalle qué es la observación. Es mirar y tratar el texto como un todo. Agarra el texto bíblico. Yo tenía un profesor que nos dijo, bueno, usted tiene que leer el texto bíblico como se encuentra. Para esto necesitamos conocer lo que está antes y después del texto. Esto lo llamamos el contexto. Cuando usted agarra un texto bíblico, lea lo que dice antes y lea lo que dice después, y lee lo que dice el texto. Eso le va a dar un contexto, ¿verdad? Y lo va a contextualizar. Ahora, ¿cómo hacemos para seguir tratar el texto como un todo? Bueno, debemos también mirar cómo hacer eso. Bueno, esto está determinado por las palabras, por las frases, las oraciones, capítulos, versículos, y en algunos casos lo que dice toda la Biblia. Hay una figura literaria que la usamos mucho los teólogos, se llama la perícopa. La perícopa son secciones de la Biblia, y hay software bíblico que nos dicen dónde está la perícopa. La perícopa son fracciones de la Biblia donde está el mensaje completo.
O sea, hay un capítulo donde el capítulo puede tener 20 versículos, pero la perícopa está en los primeros 10 versículos. Es decir, la sección de un tema objeto de estudio. Por ejemplo, acá encontramos una perícopa en Primera de Pedro, el capítulo 5. La perícopa va del capítulo 5 de Primera de Pedro, del 1 al 11, ¿no? Allí está hablando a los ancianos, el apóstol Pedro, y la perícopa termina en el versículo 11. ¿Por qué? Porque está hablando a los ancianos del versículo 1 al versículo número 11. Y hay una exhortación a los ancianos de la iglesia. Muy bien. Así que hay que ver las palabras, hay que ver las frases, hay que ver las oraciones, en algunos casos los capítulos. Observe lo que es obvio en el método de la observación. Hay cosas en el texto bíblico que son obvias, es decir, no necesita que usted ande rebuscando tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, el texto que dice Jesús lloró, usted no puede estar buscando que si era simbólico, que si era literal, no. Evidentemente en Juan 11 aparece el texto bíblico, es obvio que Jesús lloró. Al observar lo obvio, eso incluye hechos. Usted esté pendiente de cada hecho de lo que usted está leyendo, los lugares, los acontecimientos que captan. Se asemeja a la formación de un crucigrama. Usted tiene que ir, así como arma un crucigrama, así usted va observando lo obvio. Y trata el texto de manera objetiva. Eso es otra cosa importante, no subjetiva. Que el texto hable por sí mismo. Lo subjetivo oscurece el texto, el sentido del texto bíblico. Así que sea más objetivo, más vaya a la puntualidad. Y otra cosa que se tiene que ver allí es obtener una visión panorámica del texto bíblico. Lea el texto completo. Si usted va a predicar de Primera de Pedro 5, usted lee todo el capítulo completo, lee el capítulo 4. Y así entonces luego usted se va a sentar a hacer una interpretación del texto bíblico. Hay que descubrir el mensaje y el propósito del libro. ¿Cuál era el propósito del autor bíblico? Para eso hay herramientas. Hay diccionarios que nos pueden ayudar. El propósito del autor también hay que encontrar. También hay que identificar el tema o los temas principales que tiene el libro objeto de estudio. Vamos con la interpretación. En la interpretación, entonces allí hablamos de la exégesis bíblica. La exégesis es la interpretación en sí. Ahí buscamos la introducción del texto, el contexto, vamos al original, vamos a las conclusiones. Eso es una exégesis. La exégesis es un estudio como más profundo de lo que dice el texto bíblico. El estudio metódico y exhaustivo del texto, la exégesis. Y allí vamos usando el principio histórico, gramatical, literario, dice acá. Y bueno, hay algunos software, por ejemplo el ListWord, el BibleWord, ahora mismo tenemos el Logos, que nos pueden ayudar a hacer mejores exégesis y son herramientas, así como los ingenieros tienen los software, así como la gente especialista ahora en cualquier rama tiene los software, también Dios tiene los software bíblicos. Así que un buen intérprete va a buscar estos software. También aquí en la interpretación se descubren las verdades expresadas en el texto, es decir, hablamos aquí de la teología sistemática, que tiene que ver con lo que el texto dice aquí, dice aquí, dice aquí, dice allá, y para poder dar entonces una buena interpretación hay que ver lo que la Biblia enseña en varias partes. Y otra sección de la interpretación es la aplicación de las verdades en el hombre contemporáneo, el aspecto práctico. Ya después que usted tiene todo este bagaje, investigó a quién era, observó, usó el método inductivo, observó, hizo todos los análisis, ahora viene la aplicación según el tipo de audiencia que usted tenga. Vamos a ver algunos paradigmas hermenéuticos. Por ejemplo, eternizar es un paradigma. Un paradigma son como normas, son como parámetros.
Eternizar tiene que ver con qué hay en el texto que sea siempre verdad, ¿verdad? En el texto bíblico. Bueno, por ejemplo, Dios es amor es una frase que pudiéramos usar aquí para esta sección, porque se habla del amor de Dios en toda la Biblia y siempre eso será verdad. La universalizar, que hay en el texto que sea verdad para toda persona, o sea, lo que sea universal. Ok, por ejemplo, la fe es algo universal y es una verdad para todo el mundo, ¿verdad? La creencia en Jesús, por ejemplo. Es fundamental el principio. Aquí entonces tiene que ver con cuál es el principio en que se fundamenta este texto en particular. Contemporizar, que hay en el texto que sea verdad ahora, que hay en el texto. Otro paradigma es la personalizar, que hay en el texto que sea verdad para mí como intérprete y para la persona que va a escuchar. Y particularizar en qué forma se aplica este principio o situación particular hoy. Estos son los paradigmas hermenéuticos que tenemos que avanzar, eternizar, universalizar, fundamentar el principio, contemporizar, personalizar y particularizar. Bueno, hay algunos géneros literarios que usted debe saber al momento de estudiar. Por ejemplo, las narrativas son las historias. Las biografías, bueno, tiene que ver con el aspecto biográfico. Ahí tenemos Juan el Bautista, por ejemplo. Tenemos historia, las giras misioneras, historia de los romanos, Pilato. Tenemos las epístolas. Las epístolas en un género literario o cartas que escribían los apóstoles, como hoy día escribimos cartas. Entonces, hay unas cartas que, por ejemplo, Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería, comed sin preguntar. Si aplicamos ese texto y lo interpretamos literalmente, entramos en problemas, ¿verdad? Bueno, primero, en ese tiempo, las carnicerías que habían eran judías, así que allí no habían alimentos, por ejemplo, inmundos, para empezar por ahí. Pablo otra vez dice que en el tiempo, en Timoteo dice que vendrán personas que prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó para el bien. Si lo dejamos hasta allí, entonces inmediatamente los críticos de la iglesia adventista van a decir, no, este texto habla en contra de los adventistas, pero también el texto dice prohibirán casarse, y nosotros no prohibimos casarse, así que no aplica el texto a nosotros. Y usted como intérprete debe conocer esto.